Buenas tardes a todos. Hoy presentaré el proyecto integrador titulado Arquitectura y evolución del comercio internacional de las teorías clásicas a las dinámicas monetarias operativas del siglo XXI. El objetivo central de este informe es abordar de manera holística la interconexión entre los modelos teóricos del libre comercio, la gobernanza de las instituciones multilaterales, el análisis macroeconómico de la balanza de pagos, la operatividad aduanera bajo Incoterms y la transformación de los sistemas monetarios transformerizos en la era digital. Para comprender el comercio actual debemos abordar la idea tradicional de que un país produce un bien de principio a fin y lo vende a otro. Hoy en día vivimos en la era de las cadenas globales de valor. Esto significa que la producción está fragmentada en distintas etapas geográficas para optimizar costos y capacidades técnicas. Por ejemplo, analicemos un teléfono inteligente o un vehículo moderno. El software y el diseño se desarrollan en Estados Unidos o Europa. Las materias primas como el litio se extraen en América del Sur. Los semiconductores avanzados se fabrican en Taiwán y el ensamblaje final se realiza en las plantas automatizadas en Asia o México. Un solo producto puede cruzar más de 10 aduanas antes de llegar al consumidor final. Esta interindependencia hace que cualquier disrupción sea un conflicto geopolítico, una traba arancelaria o un cuello de botella logístico. Entrando al marco teórico, debemos entender la evolución del pensamiento económico. En 1776, Adam Smith rebatió el mercantilismo argumentando que el comercio no es un juego de suma cero donde uno gana y otro pierde, sino un juego de suma positiva basado en la ventaja absoluta. Sin embargo, su teoría tenía un vacío. ¿Qué ocurre si un país es más eficiente produciendo todos los bienes y el otro es ineficiente en todo? ¿Queda el país ineficiente fuera del comercio? Para responder esto, David Ricardo introdujo en 1817 el concepto de ventaja comparativa basándose en los costos de oportunidad relativos. Veamos el siguiente ejercicio numérico para entenderlo paso a paso. Para producir una tonelada de trigo, el país X necesita 10 horas y el país Y necesita 30 horas. Para producir una tonelada de acero, el país X necesita 20 horas y el país Y necesita 40 horas. Noten que el país X es más eficiente absolutamente en ambos bienes. Sin embargo, si calculamos el costo de oportunidad del acero dividiendo las horas de acero entre las horas de trigo, en el país X producir una tonelada de acero cuesta renunciar a 2.0 toneladas de trigo. Y el país Y producir una tonelada de acero cuesta renunciar a solo 1.33 toneladas de trigo. Esto demuestra que el país Y tiene un costo de oportunidad menor en acero. Por lo tanto, le conviene especializarse en acero e intercambiarlo por el trigo del país X. La lección fundamental de Ricardo es que siempre existirá un margen para el comercio mutuamente beneficioso, sin importar las asimetrías de desarrollo entre naciones. A principios del siglo XX, Eli Heckscher y Bertil Ohlin observaron que el modelo de Ricardo dependía únicamente de la productividad del trabajo, omitiendo otros recursos claves. Desarrollaron entonces el modelo HO, que sostiene la ventaja comparativa de un país que proviene de su dotación de factores de producción, capital, trabajo y tierra o recursos naturales. El principio es sencillo. Un país exportará bienes que utilicen intensivamente el factor que posee de forma abundante y barata e importará bienes que requieran factores escasos. Observemos la aplicación práctica entre Australia y Taiwán. Australia posee una inmensa abundancia de tierra y recursos mineros, por ende su ventaja radica en la exportación intensiva de hierro, carbón y productos agrícolas. Taiwán, al ser un territorio insular pequeño pero con una alta acumulación de capital y mano de obra altamente especializada, enfoca su matriz exportadora en semiconductores y tecnología de alta precisión. Además, este modelo integra fundamentalmente como el Stopper Samuelson explica que el libre comercio incrementa el ingreso real de los dueños del factor abundante en el país, pero puede presionar a la baja
el rendimiento del factor escaso, generando tensiones políticas internas sobre el proteccionismo. A finales de la década de 1970, la evidencia empírica mostró un fenómeno que ni Ricardo ni Harshege-Holling podrían explicar. La mayor parte del comercio mundial no ocurría entre países totalmente diferentes, sino entre países industrializados de similar desarrollo que intercambiaban bienes de la misma categoría. Por ejemplo, Alemania vendiendo autos BMW a Francia y Francia vendiendo autos Renault a Alemania. Para resolver este enigma, Paul Krugman desarrolló la nueva teoría del comercio internacional basada en dos pilares. Preferencia por la variedad. Los consumidores demandan diversidad de marcas y modelos. Economías de escala internas. En industrias avanzadas, los costos fijos de investigación y desarrollo son gigantescos. Para medir la magnitud de este comercio bidireccional, utilizamos el índice de Grobel-Joyd, cuyo valor oscila entre 0 y 1. Un ejemplo claro son las multinacionales de aviación comercial como Airbus y Boeing. Diseñar un nuevo avión requiere inversiones superiores a 15.000 millones de dólares. Si estas empresas solo vendieran en sus mercados nacionales, el costo por avión sería impagable. Al operar a nivel global, distribuyen ese costo fijo masivo entre miles de unidades, reduciendo el costo medio unitario y creando estructuras de oligopolio global altamente eficientes. Toda esta arquitectura teórica requiere reglas claras para funcionar, sin caer en guerras comerciales. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, se sentaron las bases del sistema económico internacional moderno. El brazo comercial nació en el GATT en 1947, el cual evolucionó en 1995 hacia la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Gracias a las rondas de negociación de la OMC, los aranceles promedios a nivel mundial cayeron del 40% a menos del 5%, pero su mayor aporte es el órgano de solución de diferencias, un tribunal que evita que las potencias impongan sanciones arbitrarias a economías más pequeñas. De forma paralela, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actúa como el garante de la estabilidad financiera global, otorgando liquidez a países con crisis temporales en su balanza de pagos para evitar el colapso de sus monedas, y el Banco Mundial financia la infraestructura física, puertos, carreteras y pasos fronterizos que hacen físicamente posible el tránsito marítimo y terrestre de la mercancía. Para analizar cómo se registran monetariamente todas estas operaciones, abordamos la balanza de pagos de la Unión Europea, bajo la metodología del manual BPM6 del FMI. La balanza de pagos es un documento contable estructurado en la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Revisemos las cifras concretas de la UE 27. Bienes. Presenta un superávit masivo de 240.000 millones de euros impulsado por sus exportaciones industriales de alta tecnología, maquinaria y vehículos. En servicios registra 135.000 millones de euros gracias a servicios financieros, transporte y turismo. En renta primaria suma 45.000 millones por utilidades e intereses de inversiones europeas en el extranjero. En renta secundaria es negativa, menos 82.000 millones debido a la salida de remesas y ayuda oficial al desarrollo. Al consolidar la cuenta corriente obtenemos un superávit de 338.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 2.2% del PIB comunitario. En términos macroeconómicos, esto demuestra que la Unión Europea produce más de lo que consume e invierte internamente. Ese exceso de ahorro nacional se refleja en una cuenta financiera positiva de 325.000 millones de euros, lo que significa que la UE exporta capitales y financia la deuda del resto del mundo, consolidándose como una acreedora neta global. Pasando de la macroeconomía a la operatividad aduanera, nos encontramos con la regla de las Incoterms, redactadas por la Cámara del Comercio Internacional. Los Incoterms no son leyes, sino son términos contractuales estándar que resuelven tres preguntas operativas críticas.
¿Quién paga cada tramo del transporte? ¿Dónde se transmite exactamente el riesgo de pérdida o daño de la carga? ¿Y quién asume los trámites y tributos aduaneros? La versión 2020 introdujo cambios operativos sustanciales. La regla del SIP. Se elevó la exigencia del seguro obligatorio para el vendedor a una cobertura a todo riesgo bajo cláusula A de los aseguradores de Londres, protegiendo mejor al comprador en trayectos complejos. Se creó la regla DPU, reemplazando a la antigüedad. DPU es la única regla de todo el catálogo donde el vendedor tiene la obligación legal de descargar la mercancía del medio de transporte en el punto de destino acordado. La FSA se permitió acordar que el comprador instruya a la naviera a emitir un conocimiento de embarque hacia el vendedor, facilitando el cobro mediante cartas de créditos bancarias. En la gestión fronteriza física, la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, provee dos herramientas vitales. El sistema armonizado que clasifica las mercancías mediante códigos numéricos de 6 dígitos universales para el cobro de aranceles y el marco SAFE, que impulsa la figura del operador económico autorizado OEA. La OEA otorga carriles rápidos y revisiones simplificadas a empresas que muestran altos estándares de seguridad en su cadena de suministro. Por último, el ámbito financiero internacional está viviendo la mayor transformación en un siglo con la transformación hacia las monedas digitales del Banco Central, sobre la arquitectura de LT o blockchain. Tradicionalmente, un pago transfronterizo vía SWIFT pasa por múltiples bancos corresponsables, tardando entre 1 a 3 días hábiles y descontando comisiones de hasta un 5 al 8%. Frente a esto, proyectos experimentales multilaterales como el proyecto M-Bridge, liderado por el BPI junto a bancos centrales, ha demostrado que es posible realizar la liquidación monetaria y la entrega de divisas contra pago en menos de 10 segundos, reduciendo los costos operacionales en más del 50%. Esto eliminará el riesgo en tránsito y revolucionará la liquidez de los pymes exportadoras. Para finalizar esta presentación, podemos sintetizar nuestro análisis en tres conclusiones fundamentales. Integración teórica. Ninguna teoría explica el comercio por sí sola. Los modelos clásicos de Ricardo y Herzog-Holling explican el comercio intraindustrial por ventajas naturales, mientras que las nuevas teorías de Krugman explican la diferenciación en cadenas globales de valor. La certeza jurídica y operativa. La estandarización de las reglas de la OMS, los encuentros 2020 de la CCI y los procesos de la OMA son el motor invisible que reduce los costos de transacción e impide el colapso del comercio físico. El futuro monetario. La combinación de aduanas digitales con liquidaciones instantáneas vía CBDC redefinirá la competitividad internacional en los próximos años. Muchas gracias.